Hola, hola a todos, bendiciones. Eh, Damos inicio a otra clase, otra enseñanza, ya apuntando los motores hacia la convocatoria de profetas para profetas en abril 30. Así es que usted que nos está viendo tiene una cita en Costa Rica, sí o sí, no puede, no tiene excusa, tiene que venir a Costa Rica. Convocatoria de águilas, una nueva generación de profetas Dios está levantando. Bueno. Ok, el tema de hoy es sobre Hanukkah. Voy a repasar algunas cosas pues, que ya hemos enseñado sobre la festividad, y siempre es bueno cuando se trata de fiestas repasar los principios básicos, etcétera. Pero quiero tocar un aspecto de la fiesta, o más bien lo que es el eje de la fiesta, de la festividad, la, la, la base, la esencia de la festividad. Que ahí es donde pues algunos se equivocan, ¿verdad? Metiendo todo entre un saco y diciendo eso es judaizar, ¿verdad? Cuando hay cosas tan hermosas, eh, y tan didácticas también. Es la forma en que el Eterno nos enseña. Entonces vamos a hablar de Hanukkah y la consagración del Nefesh. Y ya le voy a explicar qué es el Nefesh. Hay un pasaje que con el que quiero iniciar para poner la base de lo que quiero hablar. Es Primera de Tesalonicenses 5:23. Obviamente no es la versión ni Reina Valera ni etcétera, ¿verdad? Esta es la versión, más bien es una paráfrasis mía. ¿Por qué? Bueno, porque el texto, las copias, ¿verdad? O las traducciones que vienen de la Vulgata Latina usan el concepto griego del ser, de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Y Pablo no era griego. Entonces, ese pasaje diría, el Dios de paz, es decir, el que gobierna, el que tiene señorío, que los apartó. La versión, llamemos tradicional, dice que los santificó, pero realmente es apartar, que los apartó. Mantenga en integridad todo su ser. Ujú. En consagración delante de él hasta el regreso de Yeshua. ¿Alguno tiene la versión, para leerla completa, la otra versión? Perdón. Ay, Yeshua con. Sí, cualquiera de esas. Sí, Flori. Ah, no. No, lo que quiero es la tradicional. Sí, 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 sí. El mismo Dios de paz Ese. os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se usa el concepto de santidad y de santificación. ¿Ok? Cuando entendemos que la palabra original es apartado. Entonces, la persona que es apartada adquiere una condición. Entonces, la persona apartada se consagra. Porque fue apartada, se consagra. En el concepto tradicional, la persona santa se santifica. Y ser santo es una condición, ¿verdad? Es ser apartado. Es una condición que te dieron. Tiene que ver con la legalidad de lo que somos. Entonces, y luego dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida del Rey. Ok. Entonces, mi paráfrasis es, y el Dios de paz, que los apartó, es decir, que nos puso aparte. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, porque la palabra salvar, yashá, que está relacionado con la palabra Yeshua, es apartar.
mantengan integridad todo su ser en consagración delante de Él hasta el regreso de Yeshua. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo nos está planteando es que en el proceso nuestro de caminar, o en nuestro caminar con el Eterno, nuestra decisión libre, nuestra voluntad sometida es consagrarnos para Él. Así de sencillo. Y a la vez es una petición para que el Padre nos ayude en el proceso. Ok, ya vamos a tocar ese tema. Ok, nombres y características de la festividad. Número uno. Uno de los nombres que recibe Hanukkah es la fiesta de la dedicación. En la casa de Judá enseña que después de la revuelta macabea, es decir, después de que los asirios fueron expulsados y se recuperó la tierra, vino el proceso de la restauración y la dedicación del templo, que como ya sabemos fue profanado por Antíoco Epífanes, ¿verdad? Quien en un acto, temerario y abiertamente contrario a lo que el Eterno estableció, sacrificó una cerda en el lugar santísimo, profanándolo. Luego vino todo el proceso, ¿verdad?, de restaurar lo que había sido dañado, y en ese proceso de restauración, pues, parte de ese proceso fue limpiar la contaminación que se había establecido. Y entonces hubo una dedicación. El templo fue dedicado o rededicado, si se quiere, al Eterno. Lo cual, pues, da uno de los nombres de la festividad. Otro de los nombres es la fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Ok. Hay varias interpretaciones de esto, o varias, ¿cómo diríamos? Varias referencias históricas. La fiesta de Sukkot la conocemos como la fiesta de las luces, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en aquel tiempo, cuando llegaba la fiesta de Sukkot y se cerraba el ciclo de festividades, los sacerdotes cambiaban sus vestiduras internas de lino fino, y como eran vestiduras apartadas, no podían tener otro uso, ¿verdad? Entonces, habían dos opciones: o se enterraban, ¿verdad?, que corría el riesgo de que alguien las encontrara, ¿verdad?, y les diera uso. O la otra opción, que fue por la cual se adoptó, fue usar esas vestiduras como antorchas, como el pabilo, ¿verdad? Para encender, unas antorchas, que se hacían con unas tinajas grandes, con aceite. Entonces servían de pabilo las vestiduras, se encendían, y durante los 7 días de la festividad, Jerusalén estaba iluminada. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama a la fiesta de Sukkot la fiesta de las luces. Pero, en el caso de Hanukkah, el nombre de la fiesta de las luces tiene que ver propiamente con el milagro que sucedió allá, que es una de las proclamas que hacemos en Pesach, que hacemos en Hanukkah. Un gran milagro hubo allá. ¿Por qué? Porque en la profanación del templo se los incircuncisos rompieron todas las redomas de aceite que se usaban para iluminar el lugar santo a través de la menorá. Las rompieron todas excepto una. Entonces, la historia cuenta que los sacerdotes dijeron: bueno, ¿qué hacemos? 8 días sin luz, porque duraba 8 días, ¿verdad?, hacer el aceite, consagrarlo y tenerlo listo.
según los requerimientos que el Eterno había establecido, o como la redoma duraba un día, nada más entonces tener un día de luz y 7 sin luz. Entonces ellos decidieron tener un día de luz. Colocaron la redoma, encendieron la menorá y se fueron a hacer el aceite. Cuando ellos regresaron, ¿verdad? Al noveno día, la menorá todavía estaba encendida. Es decir, la luz resplandeció durante 8 días, con una redoma de aceite que solo duraba un día. Entonces, desde ahí se conoce como la fiesta de las luces, o el milagro de la luz, o el milagro de la multiplicación. Hay diferentes formas de verlo. Pero de hecho, y tal vez lo medular en eso es el milagro que el Eterno hizo, honrando su palabra y honrando la fidelidad de un pueblo que contra todo pronóstico, ¿verdad? Los muchos, los pocos se enfrentaron a los muchos. En un acto de valentía, en un acto de fe, porque ahí también es un acto de fe, creer que el Eterno puede intervenir porque somos su pueblo, porque decidimos por Él, etcétera. Entonces, el milagro de la multiplicación de la luz. Luego, también se le conoce como la fiesta de la consagración. De igual manera, relacionada con la consagración que se tuvo que hacer de todos los utensilios que fueron profanados, hubo que reponerlos, reemplazarlos y entonces consagrarlos. Y ahí justamente es donde está la esencia de lo que es Hanukkah, consagración. El principio entonces plantea que la persona que fue apartada se consagra, entendiendo que el ser apartado da una condición de pureza y la pureza se mantiene a partir de la consagración. Esa es la gran enseñanza de Hanukkah, aparte del hecho histórico, ¿verdad? También algunos lo llaman la fiesta de los macabeos, que recuerden que la familia macabea fue la que se levantó en contra de los asirios. La palabra macabeo viene de la palabra macab, que significa martillo. ¿Ok? Y la gran proclama de la festividad es que los pocos vencieron a los muchos. Y de hecho es una constante en la escritura. Si vamos donde Gedeón, eran 30,000 y el Eterno dijo 300. Y la pauta fue el que pueda, el que beba el agua sin acostarse, ¿verdad? Y nunca hubo una lección, una enseñanza, nunca se estableció, fue algo que surgió en el momento. A eso yo le llamo la estrategia de escogencia. A veces el Eterno manda a todos a la batalla, otras veces escoge a unos, ¿verdad? Y en muchas otras ocasiones, yo diría que casi en todas las ocasiones, en que el pueblo del Eterno estuvo amenazado, siempre estuvo en desventaja. Sí. Siempre estuvo en desventaja, ¿verdad? Y siempre el Eterno, cuando el pueblo tuvo la actitud correcta, él trajo victoria. Y justamente ahí es donde vuelvo al tema. La consagración es lo que determina la intervención del Eterno o no. Uno de los factores para mí del fracaso de Saúl fue justamente eso. La falta de compromiso, la falta de consagración, la ligereza, la liviandad con la que él trató las relaciones con sus enemigos, etc. De hecho, pues lo mandaron a aniquilar la casa de ¿cómo se llama? De Amalek. Y él no hizo todo lo que le mandaron.
se dejó unos... Ay, dame un poquito. Perdón. Ya, se me atravesó un asirio. Ok, entonces, nunca el Eterno ha necesitado una multitud para lograr algo. Él no necesitó que 40,000, 60,000, 100,000, 200,000 personas entraran al Jordán para que las aguas se abrieran. Necesitó 4, nada más. O sea, siempre la constante del Eterno es esa. Y lo que ese remanente logra, lo aprovechan muchos otros. Y este para mí es un punto clave y estratégico, porque dentro del concepto de éxito que muchos manejan, ese concepto está ligado a multitudes, ¿verdad? Entre más éxito. Entre más personas, más éxito. Y como ustedes saben, yo no tengo problema con el tema de las multitudes, ¿verdad? Pero no porque no haya multitud, eso quiere decir que no hay éxito. Entonces, hay cosas que el Eterno logra a través de pocos. Es un tema de logística, es un tema de su estrategia y sobre todo es un tema de asignación. Las asignaciones son totalmente diferentes. Y ahí es donde esto toma un matiz, ¿verdad? Muy interesante. Pablo habla de la multiforme sabiduría del Eterno, ¿verdad? La sabiduría se manifiesta, se expresa de muchas maneras, de muchas formas. Y Dios reparte conforme a lo que Él entiende que cada quien puede hacer. Entonces, para algunos, el tema de las multitudes, para otros, el tema estratégico. No todo el pueblo fue a espiar la tierra, fueron 12. Y la verdad que de los 12, 10, de los 12, perdón, eran 2 los que tenían que haber ido. Pero bueno, para que después no se dijera, tenía que ser uno representando uno por tribu. Ok, los pocos vencieron a los muchos. Yeshua celebró la festividad. En el capítulo 10 del libro de Juan, claramente ahí se expresa, Yeshua entra al templo en el tiempo de la fiesta de la dedicación. Para muchos no es una fiesta válida porque no la entregó el Eterno en el Sinaí. Algunos dicen que no se puede usar el pasaje de Juan 10 para confirmar que Yeshua celebraba la festividad porque él entraba a la sinagoga pues normalmente, ¿verdad? Pero bueno, pues como yo digo, cada quien pues, ¿verdad? Que lo maneje como quiera. Para mí es relevante y muy relevante el hecho de que aquel evento histórico tuvo una intervención del Eterno impresionante. No solo que los pocos vencieran a los muchos, sino y sobre todo el milagro de la multiplicación del aceite, ¿verdad? Para mí es prueba suficiente de que hubo una intervención de Dios. Ahora, no, no la celebramos como el cumpleaños, ¿verdad? De cuando el Señor multiplicó el aceite. La celebramos porque es un tiempo especial y específico que el Eterno apartó para que nosotros recordáramos lo que sucedió, pero nos proyectáramos, ¿verdad? Y la palabra consagración nos acompaña los
54 veces del año. Ok. Entonces, la consagración es un principio que acompaña todas las festividades y nuestra vida diaria. ¿Ok? Uno de los símbolos es el fuego, que habla de purificación, de la entrega voluntaria, como un acto de consagración. Pues la costumbre es que durante los 8 días de Hanukkah, que empieza mañana, día 14, pues la idea es tratar de comer las cosas asadas, ¿verdad? Asadas al fuego, ya sea parrilla, etcétera, como una forma de recordar el principio que el Eterno establece. El fuego purifica. Entonces, entre más carne usted ponga al fuego en estos 8, no, ok, ahora vea. Las 7 festividades, las fiestas del Mesías, que tal vez sería el nombre más propio, ¿verdad? No las fiestas de los judíos, sino las fiestas del Mesías. Porque todas las festividades hablan de él, todas, incluyendo las 2 que nos entregaron en el Sinaí, que es Hanukkah y Purim. Tiene que ver con él. Entonces, las 7 festividades tienen un aspecto histórico, ¿ok? Y es importantísimo conocer la historia de las festividades. Cuándo se establecieron, cuándo se celebraron, y algo muy interesante es qué acontecimientos se dieron para el pueblo de Israel en tiempo de festividad. Eso para mí es un argumento contundente de la relevancia que tienen para el Eterno sus festividades. Entonces, ir a la historia o ir al primer pacto o el Antiguo Testamento, enseñar acerca de lo que el Eterno hizo aquí y allá, sacar una enseñanza, no es totalmente congruente sin el contexto real. Porque en muchos casos el contexto real no es solo un hecho histórico, es que la intervención de Dios en ese momento y en esa historia, Él lo hizo a través de los Moedim que Él mismo estableció. Es decir, Él es totalmente coherente y congruente con lo que Él estableció. Si Él dijo, las festividades son un punto de encuentro según el cielo con la tierra, etcétera, hay un alineamiento para que mi intervención se dé, entonces Él dice, vamos a tomar Jericó en Sucot. Sencillo. Si vamos a hacer algo para Él, deberíamos tomar en cuenta lo que Él estableció. Porque hay un alineamiento, cielo, tierra, lo astronómico con lo que estamos, o sea, todo. Si nosotros nos movemos en los moedim del Eterno, ¿verdad? Porque decir, me muevo en el tiempo de Dios, Dios no tiene tiempo. Él estableció los moedim, que son pautas, ¿verdad? Son citas. Y si nosotros nos alineamos con eso, pues obviamente vamos a tener su intervención. Todas las festividades tienen que ver con Yeshua. Todas. Todas y cada una de ellas hablan de Yeshua. Y todas tienen una proyección y una dinámica profética. Hay gente que dice es que yo no tengo que celebrarlas. Ok, no celebre el día. No celebre el día específico de la festividad o los días específicos de la festividad. Pero no puede dejar de creer en lo que el Eterno hizo en esas fechas, ni dejar de lado o negar que todas esas las festividades hablan de Yeshua. Entonces, si hablan de Yeshua, 4 de ellas
profetizaron de la venida de Él, de la primera venida, y ya se cumplió, y las otras 3 de su segunda venida que no se han cumplido, entonces no es algo que debiéramos desestimar a la ligera. Pero muchos lo rechazan, y yo entiendo, pues falta del conocimiento, ¿verdad? Y hay mucho prejuicio y mucha cuestión ahí en el aire. Pero si alguien a mí me dice, mira, yo no la quiero celebrar, pero quiero aprender el contexto histórico, el contexto profético, ¿verdad? Para mí sería algo muy, muy bueno. Ok, entonces, Hanukkah, que es consagración, es la festividad que acompaña todas las 7 festividades. Porque todas las festividades son una convocatoria y todas son Shabbat. Todas son Shabbat. No, pero es que ahí no dice que, no. Dice, y no harás trabajo u obra de hombre. Punto. Eso es Shabbat. Si alguien dice, bueno, no, consagración, no, acompaña todo lo que hacemos, todo el que hace. Ok. La consagración tiene que ver con varios aspectos. Uno, la consagración trae luz. Alguien diría, no, pero nosotros somos luz. No, espérese. La luz, entre otras cosas, tiene que ver con entendimiento. Una de las cosas que produce la consagración es la sensibilidad y el ensanchamiento del Neshama en nosotros para que la dimensión espiritual en la que nosotros nos movemos sea más amplia. La consagración sí o sí tiene que ver con altar, tiene que ver con entrega, tiene que ver con sometimiento. Y justamente uno de los resultados de eso es la muerte. La muerte del yo, el yo negativo, etcétera. Pablo dice que esa tiene que ser nuestra dinámica. Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos como un sacrificio, vuestro ser integral como un sacrificio, ¿ok? Vivo, agradable al Eterno, porque este es nuestro culto inteligente, o sea, es voluntario, es inteligente. Entonces, uno de los resultados de ese proceso de altar, de ese proceso de muerte, de ese proceso de quebrantamiento, es el entendimiento. ¿Por qué? Porque la consagración nos permite accesar a la revelación. A veces manejamos un poco el concepto este de viene y va. Decimos, la revelación viene. Señor, envíame tu revelación. Y aun cuando sí, es una unción de las 12 unciones, ¿verdad? O de la unción y sus 12 manifestaciones, la unción de revelación, porque es un atributo de Él, ¿verdad? Es parte del proceso de capacitación que Él nos da a través de la revelación. La revelación trae luz, pero es una interacción entre mi deseo, mi voluntad, la sensibilidad que me genera esa actitud, el cielo abierto y el Espíritu de Dios. Entonces, la revelación no viene, yo me encuentro con ella. Ahí es donde yo entiendo el concepto que se usa de buscar. Voy a buscar a Dios. Yo puedo entenderlo, ¿verdad? O podría decir, sí, en este sentido sí. Es un encuentro. Es encontrarnos
con Él es encontrarnos con su voluntad revelada, manifestada. Entonces, la consagración trae luz y la luz tiene que ver con entendimiento, pero también tiene la implicación de generar conciencia, de ser conscientes de. Tiene la implicación también de que aquello que me está siendo revelado, yo pueda tener la comprensión y tener la capacidad y la habilidad para implementarlo. La palabra en hebreo sería vina o tefuna. Es como el Señor te dice, te entrego esto, pero vení para explicarte. Pero vení para capacitar tu ser interior para que puedas moverte ahí. Porque cada vez que el Eterno nos entrega algo de su eternidad, se ensancha la dimensión en nosotros. La consagración genera pureza. Dicho de otra manera, santidad. Pero hay una figura que a mí me gusta mucho, me duele, pero me gusta, que es la de la diferencia entre el oro del lugar santo en el tabernáculo y el oro del lugar santísimo. El oro del lugar santo era oro puro, pero el oro del lugar santísimo era oro purísimo. Eso quiere decir que que el oro purísimo no tenía contaminación ninguna. Era un oro totalmente limpio. El del lugar santo no era tan limpio. Y la diferencia entre uno y otro era el tiempo en el crisol. Entonces no hay consagración sin crisol. Y en la medida de ese, y recalco aquí, de ese proceso, entonces el nivel de pureza que se tenga. ¿Ok? Lo que se aparta se purifica. Y la condición para que algo pueda ser purificado es la consagración. Nuestra entrega voluntaria. Nuestra determinación de que Él pueda hacer en nosotros lo que Él quiera, no solo con nosotros, sino en nosotros lo que Él quiere hacer. Y de eso se trata Hanukkah, del fuego que purifica, del fuego que limpia, que las impurezas sean removidas. No estamos hablando de un evento, no estamos hablando de un acontecimiento, estamos hablando de una dinámica de vida. Pero el principio es fundamental. Entonces, uno de los aspectos que abarca la pureza es el no sincretismo, es decir, la no mezcla. Entonces, en un sentido, somos como el proceso del oro, de ser puro a ser purísimo. ¿Mm? La no mezcla es un tema extenso y medular en la escritura. Cuando el Eterno le dijo al pueblo de Israel, no se mezclen con las mujeres de los otros pueblos, le dijo a los hombres, implícito para las mujeres también, tenía que ver con el hecho de no mezclarse genéticamente.
no era solo el tema de la, de la asimilación, por ejemplo, en cuanto a la adoración a los dioses de ellos, las comidas, sus costumbres, que eso también estaba incluido en el paquete. Pero el tema también era genético. Cuando el Eterno escoge a Noé, lo escoge porque en él no había mezcla. Es decir, y usa la palabra, él no era, fue puro en sus generaciones. La palabra generaciones es doren en hebreo y significa apilar en círculos. O sea, Noé es el producto de un linaje que se mantuvo sin mezcla. Ese linaje se llama linaje semita. Empieza con Z. Repito, empieza con Set, el tercer hijo de Adán. ¿Ok? No el tercer hijo de Eva. Sí, bueno. Dejémoslo ahí. El tercer hijo de Adán y Eva. El tercer hijo de Eva. Dice la escritura que Set perpetuó el culto al Dios eterno. Entendiendo que culto, cultivo y cultura están estrechamente relacionados. Entonces, no es que tenían un templo y iban a... No, va. Está hablando de una dinámica de vida, está hablando de una cultura basada en el estudio de la Torah. Entonces, ¿por qué Shem o Sem le puede enseñar a Adán, a Abraham, Torah? Porque Set tuvo acceso a ese conocimiento que vino de su padre, claro. ¿Dónde lo aprendió? En la yeshivot del huerto del Edén. Y eso se transmitió. Entonces, la escritura plantea que la palabra, la Torá, el Dabar del Eterno, es la que renueva el ADN o define ADN. Por eso, un padre espiritual es el que instruye, el que a través del Dabar activado, revelado, produce o genera un proceso de purificación, de limpieza. Pablo dice en Hebreos 4:12, el Dabar del Eterno es como una espada de dos filos que penetra profundo hasta los tuétanos para poder hacer una división entre la esencia caída y la esencia divina. Y ahí donde vamos, para ahí vamos ahorita. Para dividir, dicen las traducciones, el alma del espíritu. Pero es el nefesh del ruach. Y ya vamos a ir ahí. Hasta dice, sacar a luz las intenciones del corazón. Es decir, llega tan y tan profundo que logra generar la conciencia de lo que realmente hay allá adentro. Pero también provee la capacidad, o tiene la capacidad, perdón, de tocar el ADN, porque si llega hasta la médula, hasta los tuétanos, tiene la capacidad de transformar el ADN, es decir, limpiar la contaminación que hay. ¿Me explico bien? Entonces, el tema de la mezcla es fundamental. Nosotros venimos al Eterno con mezcla. Y entonces estamos en... Pero esto no podría suceder
si no nos apartan. Entonces el nuevo nacimiento es vital. Y pareciera que estoy hablando de algo obvio, pero no lo es. Muchos no han nacido de nuevo. Cantan, leen la Biblia. Perdón, pero esa es la realidad. Y no han nacido realmente de nuevo. Entonces, la condición para que esto se dé es haber sido apartado. Entonces, como ya fuiste apartado, entonces te purifican. Si una persona no ha nacido de nuevo y yo le saco un demonio, ¿qué le va a pasar? Vienen 7 más. ¿Por qué? Porque no tiene cómo guardar la casa. Eso quiere decir que si una persona nació de nuevo y tiene el Espíritu de Dios y es tabernáculo del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, sí tiene con qué guardar la casa. Todo proceso entonces de purificación tendrá efecto, porque hay una cobertura, no de apóstol, no de pastor, sino del Espíritu de Dios, que es la que vale, que es la que va a guardar ese depósito que nos fue entregado. Y consagración tiene que ver entonces también con testimonio. El testimonio está ligado a nuestro caminar. Testimonio es más que portarse bien. Vean, yo no guardo mi testimonio por el que dirán. Yo no guardo mi testimonio para no serle de piedra de tropiezo a. Porque al fin y al cabo la gente va a hacer lo que le dé la gana. Nos ve hacer algo bueno o nos ve hacer algo malo. A mí no me echen ese paquete encima. ¿Me explico? Mi forma de actuar y de conducirme es con Él y para Él. Punto. Ujú. La misma consideración que yo debo tener con un creyente debe de ser con un no creyente también. ¿Me explico? Estamos hablando del prójimo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de testimonio, aunque eso está bien, no digo que no esté bien, está bien, pero saliéndome de la manipulación del concepto, ¿verdad? En el ambiente religioso tradicional. Guarda el testimonio, de testimonio, eso no da testimonio. Espérate. Hay cosas que yo voy a hacer, ¿ok? Que después de hacerlas tengo que pedir perdón. ¿Sí o no? Fue involuntario, fue una reacción, ¿cierto? La gran diferencia aquí radica en que no existe un grado de maldad para dañar a alguien, pero sí la imperfección, y no estoy justificando nada, simplemente la realidad es esa, la imperfección en ciertas áreas que me evitan en algún momento, ¿verdad? Me evitan delimitarme de hacer o decir X cosa. ¿Eso va a suceder? Sí, va a suceder. Pero si nosotros vamos más allá, la palabra testimonio
viene de la acción de un testigo. ¿Cierto? Entonces, yo atestiguo. Atestígueme. Es una película. Si no la vio, no le puedo explicar. ¿Sí? Yo soy testigo. ¿De qué? De Jehová, no. Yo doy testimonio porque soy testigo. ¿De quién? De Yeshua. ¿Cierto? ¿Mm? Ahora, ¿soy testigo delante de quién? ¿Cómo sabe una persona allá afuera quién soy yo? A menos que yo le diga, difícilmente se dará cuenta. O tendría que tener ciertas condiciones de sensibilidad para percibir lo que porto. ¿Sí o no? Pero ¿quiénes sí pueden y saben de una quiénes somos? El mundo espiritual. Mi testimonio es la acción de legalidad de uno que es testigo de Yeshua. Entonces yo no solo hablo de él, yo lo represento a él. Entonces mi testimonio es la acción que ejerzo como un representante legal del reino. Entonces, yo soy testigo de lo que he visto. Mi testimonio no se basa en lo que yo hago, sino en lo que soy y lo que he visto de él y lo que represento. ¿Me explico? No estoy justificando nada. Simplemente decir que mi testimonio tiene que ver con lo que hago y cuidarme de lo que otros es quedarnos muy cortos. Hubo una transformación en mí y me sentaron en una silla de autoridad. Me dieron un poder de representatividad. ¿Para qué? Para ser embajador del reino. En este estuche de imperfección me dieron una legalidad. Ajá. Pero esa legalidad opera contra aquellos que Pablo dice que tenemos batalla. Mi testimonio ante ellos no tiene falla. Por lo que Yeshua hizo. Ahora, estoy en un proceso de consagración, claro. Y la embarro, sí. Yo no quisiera, pero a veces sí. Eso me deshabilita, me desacredita, hace que yo pierda la legalidad. No, todo lo contrario. Como nací de nuevo, tengo la actitud correcta y por los procesos hay para decir, perdón, me equivoqué, me disculpan, chao. Mira, te ofendí, discúlpame. Pero eso es un tema de aquí, de nosotros. Pero en relación al mundo espiritual
y a las tinieblas, mi accionar y mi caminar le recuerda a él que hay un dueño de esto, alguien que venció en el madero, de quien yo doy testimonio, porque él me invistió para ser un representante de él, su reino aquí en la tierra. Pues sí, nosotros debemos caminar consecuentemente con lo que somos, ¿verdad? La pureza. Pero ese es un proceso. Con ellos es un hecho consumado. La visión de Yeshua, ¿cuál es? Mateo 16, 18. Y sobre esta comunidad de creyentes en mí, esta que yo estoy edificando, con ellos y por ellos, las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Eso qué es? Dar testimonio. Ahora, ¿cómo puede ser alguien testigo sin el espíritu de la profecía? Entonces, ¿cómo aquel que tiene el espíritu de la profecía dice no ser profético o no creer en lo profético? La efectividad de mi caminar como testigo está ahí, en el espíritu de la profecía. Porque es Yeshua el testigo. Él lo dice. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Su legalidad, su esencia está ahí. Si yo lo tengo a él, yo me muevo en esa dimensión profética. En él está el cumplimiento de todo. Yo con él camino a que todo se cumpla en mí. Pero en mi caminar entonces yo puedo remover lo que es ilegal, porque tengo legalidad. ¿Qué nos acerca cada vez más a esto? Hanukkah. Consagración. La conciencia va creciendo en la medida que nos vamos purificando. Pues yo vuelvo a repetir, yo puedo salir a la calle y de hecho salgo a la calle y muchos ni se dan cuenta quién soy yo, a menos que yo se los diga. Pero entonces, tengo que andarle diciendo a todo el mundo. Dar testimonio es predicar el Evangelio. Sí, es parte de. Pero si mi testimonio confronta a aquel que le cegó los ojos al que tengo al frente, entonces la cosa cambia. Nuestro real testimonio no convence, confronta a la persona con Yeshua en el madero. Si mis palabras lo convencen, pues nada vale. Si yo lo llevo a la iglesia y no al madero, me gané un religioso más.
Pero si en mi caminar ya está establecido que por mi investidura las puertas del Hades no van a prevalecer y todo lo que eso implica, entonces mi evangelio o un aspecto de mi evangelio, que es darlo a conocer a otros, lo que va a hacer es llevar a la persona ahí al madero, para que ella pueda ser posicionada en el mismo lugar donde vos y yo estamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos evangelizan con el objetivo de llevar gente a la iglesia. Entonces lo convencí y lo llevé a la iglesia. ¿Qué es que hay que darle seguimiento? No, no. Yo nací de nuevo y Dios puso a uno a darme seguimiento. Ni se congregaba el tipo. Estaba, como dicen en el argot cristiano evangélico, estaba apartado. Y fue a quien Dios usó para disipularme. Si usted encuentra a alguien que es muy ortodoxo, ese no es profeta, te lo aseguro. Los métodos ortodoxos no son proféticos. ¿Dónde llegamos entonces con esto? A través de la consagración. Entonces, la consagración es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Pablo dice que genera los frutos. Entonces la gente dice, los frutos del Espíritu Santo. No, no, no. Es que ahí está, ahí dice que está con mayúscula. Fruto. No, no. Espíritu está con mayúscula. No, no importa. Ese es un error de los traductores que no entendieron bien. Perdón que lo diga de esta manera, pero los traductores no entendieron bien el sentido del tema. Cuando dice los frutos y dicen que son 9, okay, dice, traduce los frutos del Espíritu con mayúscula, Espíritu. Pero si usted ve los 9 frutos, gozo, paz, templanza, etcétera, etcétera, es lo que el Espíritu de Dios generó en nosotros. Es el producto de la consagración, de nuestra entrega, del quebrantamiento, etcétera. Porque para ser manso hay que quebrantar el orgullo, para ser manso hay que dejar de ser menso también. Entonces son mis frutos, los frutos de mi esencia, de mi espíritu, no los del Espíritu de Dios. Es lo que Él hizo en mí o está haciendo en mí. Implica la muerte del yo, del ego negativo. Y también genera conciencia de quién somos. Entre más capas le quite usted a la cebolla, más cebolla se va a sentir. Entre más capas nos quiten de nuestra naturaleza caída, con más fuerza va a emerger la nueva naturaleza. Eso es lo que nos da conciencia de quiénes somos realmente. Entonces, en otras palabras, ¿dónde se reafirma tu identidad? En el altar de la consagración. Si usted conoce el camino al altar, no necesita que nadie lo lleve. Y si usted conoce quién es el que se manifiesta en ese altar, Hanukkah plantea regresar al Eterno.
¿Por qué? Porque la consagración es el acto voluntario de uno que nació de nuevo. Y el que nació de nuevo está en el proceso de ser regenerado. La palabra regenerar es lehit hodesh, renovarse. Relacionado con la palabra chuf, que es volver o regresar. Entonces, regenerar es el proceso de ser renovado para regresar a Él. ¿Me sigue? Regresar a Él. La palabra chuf es la palabra, se traduce como restauración, pero también implica rehabilitación. Pero voy despacio. La palabra teshuvah, arrepentimiento, la raíz de esa palabra es chuf. Entonces, arrepentimiento es girar y regresar a Él. Es darle la espalda a lo negativo, a lo que no está alineado con Él, y alinearme con lo que Él quiere, con su voluntad, con Él. Es un girar. Entonces, no es Hanukkah sin girar. El milagro no sucedió con 3 brazos del candelabro. Sucedió con los 7. Es total, es integral. Entonces Pablo dice, todo vuestro ser integralmente se ha guardado. Es un proceso divino que nos vincula con Él. ¿Cuándo empieza este proceso? Con Yeshua. ¿Mm? Con la salvación. ¿Qué implica la salvación? Poner aparte. Apartar de y apartar para. Esa es la palabra Yashá, salvar. Uh-huh. A partir de ese momento empieza la obra regeneradora. Entonces, no puede haber regeneración si no hay un nuevo nacimiento. Si la persona realmente no se enfrentó con Yeshua en el madero, le fue revelado Él y fue apartado. Redimiendo la vieja condición de ilegalidad. Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en Él, le fue dada el exousias, la potestad, la legalidad de ser llamados hijos del Eterno. Eso quiere decir que antes de eso no había legalidad. Entonces, es requisito para que haya regeneración, que haya un fundamento legal. El escritor de Hebreos dice que a quien en el capítulo 12, que quien es hijo se le disciplina. El que no se disciplina es bastardo. Entonces, la corrección como producto del
proceso de consagración es para hijos, es decir, para aquellos que operan legalmente. Entonces, el Lejit Hodesh, la regeneración, es para los que nacieron de nuevo. ¿Qué implica? Renovar, corregir, afectar. Tiene que ver con afectar la genética. La regeneración es la obra del Espíritu de Dios que llega hasta lo más profundo, afectar, corregir la genética. Y podemos ir más allá. Tiene que ver con el reemplazo o la restauración celular. Entonces llámele neurociencia, llámele... Porque si dice que el Dabar es tan efectivo que llega hasta los tuétanos, afecta el ADN, toca las células madre, entonces la regeneración se produce desde ahí. ¿Cómo podés cambiar un patrón si no se afecta tu ADN? ¿Cómo puedes pensar de otra manera si la mente no se renueva a partir de aquella impronta que recibiste en tu pasado? Pablo adquiere la conciencia de que hay una ley en sus miembros, Romanos 7. Y él dice, me lleva cautivo el pecado. David habla de la iniquidad. Habla de la rebelión como la actitud que legaliza la tendencia que genera la iniquidad. Y habla del pecado como la consecuencia, Salmo 51. La conciencia me lleva al sometimiento, consagración. ¿Para qué? Para quebrar la rebeldía, someterme a él, ser consciente de la concupiscencia, ser consciente de la iniquidad, para entonces tener la fuerza para decirle no al pecado. No es suficiente saber lo que es bueno y es malo. Hay que tener la capacidad para no hacer lo malo y hacer lo bueno. Cuando hablamos de Hanukkah y hablamos del fuego de Hanukkah, estamos hablando de purificación. El instrumento, el Espíritu de Dios y el Dabar, lo que hacen es tocar la esencia de nuestro ADN, porque ahí es donde está la mezcla. Entonces, yo estoy parado en la plataforma de la consagración. Soy un testigo. Pero me voy dando a entender. ¿Qué es lo que hace? Corregir lo viejo y establecer lo nuevo. Entonces, es más fácil decir, el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Es más fácil plantearlo así. Así lo tradujeron. Bajo la inspiración de Jerónimo y sus secuaces, se tradujo ese pasaje de esa manera, haciéndole creer a la gente que cuando naces de nuevo,
todo cambió. Ya, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ya, todas fueron pasado, hechas nuevas. Y das 3 pasitos y te das cuenta que el viejo hombre, ahí está. La traducción es incorrecta. Genera un mapa equivocado, una expectativa totalmente diferente, contraria y una decepción que muchas veces no percibe la persona. Ayer estábamos viendo un documental de los estragos que hicieron los vikingos. Y uno de los grandes consignas de ellos, ¿verdad?, era saquear ciudades, etcétera, ¿verdad? Pero uno de los blancos más fáciles eran los monasterios. Porque muchas veces, muchos monasterios fueron depósitos de riquezas, ¿verdad? Cáliz de oro y muchas cosas así. Pero aparte de eso, eran fuente de esclavos. Porque habían monjas y habían sacerdotes. Entonces, una de las prácticas de ellos era ir a los monasterios y tomar a las monjas de esclavas. Porque eran vírgenes, entonces eran puras. Y había un placer, obviamente bien morboso, en quebrantar esa pureza. Entonces, las sometían a ciertos rituales, ¿verdad? Con la idea de profanar no solo la vida de ellas, sino lo puro y lo divino. Entonces, en un momento determinado, lo que se está planteando, ¿verdad? Los monjes, muchos monjes y monjas entraron en una profunda decepción, porque ellos dijeron, tenemos la fe de que Dios nos guarda. Entonces los vikingos le dijeron, pareciera ser que en la batalla de la fe y la realidad ganó la realidad. Porque ¿dónde está el Dios el Dios de ustedes que no los guardó de esto? Y qué interesante, ¿verdad? Porque sí se plantea eso. En nuestra vida diaria eso está ahí presente. Pero esto termina bien. Lamentablemente muchas monjas fueron masacradas. Bueno, es increíble las atrocidades que hicieron ¿verdad? Pero por ahí del siglo X, onceavo, o a partir del 9, empieza la conversión al cristianismo de los vikingos. Quiere decir que la fe prevaleció sobre la realidad. Y ve qué interesante. Ellos que odiaban a los cristianos y al Dios de los cristianos, terminaron profesando esa fe. Entonces la realidad cambió. La fe prevaleció sobre la realidad.